Vamos a enfermedades virales. Mononucleosis infecciosa. Estos son los virus herpes humano. ¿Pero cuál nos interesa de estos? El Epstein-Barr. Tenemos el simple tipo 1, tipo 2, el zoster, citomegalovirus, el 678, virus herpes humano. Pero nos interesa el Epstein-Barr, que es causante de la mononucleosis infecciosa. Hay el virus tipo A y el virus tipo B. Se dice que en los países en vías de desarrollo, el 90% de los adultos están infectados con el virus de Epstein-Barr, desde niños. La transmisión, ¿cómo se transmite este virus? Es por el beso, fisiopatogenia. Si ayer este dato es interesante para poder entender las complicaciones, porque mononucleosis infecciosa se va a asociar a cáncer. Se adhiere a células linfoepiteliales, a los linfocitos B. Vamos a ver, ¿cómo hacemos nuestro enfoque diagnóstico? Es partiendo del llamado síndrome mononucleósico. ¿En qué consiste el síndrome mononucleósico? Fiebre, es como una faringitis. Empecemos por ahí, para que nos acordemos. Es como una faringitis. Tiene fiebre, tiene la garganta inflamada. Luego le encontramos adenomegalias dolorosas. Pero ya nos llama la atención, porque una faringitis no produce tanta reacción a nivel ganglionar. Ya me llama la atención que tenga tantos ganglios crecidos y dolorosos. Le hago un hemograma y encuentro los llamados linfocitos atípicos, que son más grandes de lo normal. Pero más del 30% de linfocitos atípicos está para sospechar en una enfermedad viral o también en linfoma. Pero ¿cuál es el examen que me va a hacer el diagnóstico? La reacción de Paul-Bunel, positivo. Puedo encontrar en los pacientes que reciben ampicilina exantema, pero es poco frecuente. Y también hepatosplenomegalia, pero solamente se da en la mitad de los pacientes. Esta es la reacción. Los linfocitos atípicos más grandes, entre el 10 a 30%, la serología, los anticuerpos heterófilos, la reacción de Paul-Bunel, positivo. Puede ser que en la primera semana solamente el 40% sea positivo, hay que insistir. A partir de la segunda semana ya tenemos de 60 a 80%. O sea, cuando están en la primera semana y le piden la prueba de Paul-Bunel y sale negativo, no está descartando diagnóstico. Hay que hacerlo otro control a partir de la segunda semana, aumentando la chance de que se haga positivo. Pero hay un 10% que finalmente van a ser negativos. Las complicaciones solamente nos interesan las que están marcadas: trombocitopenia y anemia hemolítica. ¿Cómo es el síndrome de Evans? Es la combinación de anemia hemolítica más trombocitopenia. De acá nos interesa el síndrome de Guillain-Barré. Si estuviéramos en neurología y las infecciones que van a producir esta enfermedad o que preceden esta enfermedad, ¿cuáles son los agentes etiológicos? Yo diría uno es el Epstein-Barr, otro es el Mycoplasma pneumoniae, otro es el Campylobacter jejuni, que es el más frecuente, Campylobacter jejuni. Neuritis óptica también, puede haber complicaciones respiratorias, cardíacas, miocarditis, pericarditis, renales, la nefritis de tipo intersticial. Cuando ustedes quieren documentar una nefritis intersticial y le están pidiendo un examen de orina, ¿qué esperan encontrar en el examen de orina? ¿Qué tipo de célula? No, pero hay una célula ahí que destaca. Son los eosinófilos. Eosinófilos en orina. Esto es lo que decía, las enfermedades asociadas a infección por Epstein-Barr. Linfoma de Burkitt, es un linfoma en la cavidad oral. El cáncer también de la parte posterior de la faringe, nasofaringe, cáncer de Caun. Y el linfoma de Hodgkin. En los pacientes inmunosuprimidos que tienen la mala suerte de tener mononucleosis infecciosa, se presenta el llamado síndrome de Duncan, que se parece al síndrome, que se parece a una leishmaniasis visceral y que se parece a la infección por VIH. Son formas graves ya de mononucleosis infecciosa.
en los pacientes con VIH van a tener estas asociaciones. En resumen, un paciente que tiene un síndrome mononucleósico, fiebre, faringomielitis, adenomegalias dolorosas, linfocitos atípicos en el hemograma de 10 a 30%, le pido que, ¿cuál es mi diagnóstico? Que sea una mononucleosis infecciosa. ¿Qué prueba tengo que pedirle? La reacción de Paul-Bunel. ¿Sale positivo? Ni hablar, estoy haciendo el diagnóstico de infección por Epstein-Barr. El paciente puede tener exantema un 10%, 5% y hepatosplenomegalia. El problema es cuando estamos acá. Si Paul-Bunel es negativo, a la primera semana, le vuelvo a pedir a la segunda semana y sigue siendo negativo, lo más probable es que sea negativo. Debo sospechar en un segundo agente etiológico. ¿Cuál es este? Citomegalovirus, 75%. ¿Cuál es el menos frecuente agente que produce síndrome mononucleósico? Toxoplasmosis, 1%. Y también la prima infección por VIH está en el diagnóstico diferencial en síndrome mononucleósico. Adenovirus, infección en niños. Herpes humano 6, sarampión alemán, hepatitis viral también, y acá hay una bacteria. El estreptococo beta hemolítico de grupo A, el piógenes. Faringitis por piógenes también está en el diagnóstico diferencial de síndrome mononucleósico. Tratamiento, corticoides, soporte y tratar las complicaciones. Vamos con esta pregunta. El diagnóstico clínico de mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr incluye fiebre y... faringitis aparente con adenomegalia. Ajá, esa es también buena. La infección por el virus Epstein-Barr se ha asociado a los siguientes procesos neoplásicos malignos: A. Linfoma de Hodgkin, carcinoma vasocelular. B. Sarcoma de Kaposi y leucemia. C. Linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo. D. Carcinoma epidermoide, linfoma no Hodgkin. E. Carcinoma vasocelular, leucemia. La respuesta está fácil. Del libro Linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo. Esta es la pregunta de Plus Medic. Varón de 18 años presenta desde hace 5 días fiebre, tos seca, odinofagia. En el examen físico, faringe congestiva, adenomegalia cervical dolorosa, exámenes auxiliares, HMG, linfocitos atípicos 30%, Paul-Bunel negativo. Pregunta de Plus Medic alternativas: A. Mononucleosis infecciosa. B. Toxoplasmosis. C. Faringitis por Streptococcus pyogenes. D. Rubéola. E. Infección por adenovirus. Los datos de 5 días de fiebre, tos y odinofagia nos hace presumir en una faringitis. Mientras que al encontrar en el examen físico faringe congestiva y adenomegalia cervical dolorosa, nos hace pensar en un síndrome mononucleósido. Ahora la pregunta es, ¿será infeccioso? Lo que tenemos es que es un paciente de 18 años y el examen de Paul-Bunel es negativo, el cual podría darse ya que estamos en la primera semana, y en caso que saliera Paul-Bunel negativo debemos pensar en otras posibilidades, como toxoplasmosis, también en rubéola, pero esto lo vemos más en niños y gestantes. Otra posibilidad es adenovirus, pero que se da más en niños, por lo que el cuadro es por una faringitis por Streptococcus pyogenes. Mordedura de araña. Tienen acá la Loxosceles laeta. Se conoce como la araña violinista. Yo pensaba, en mi ignorancia, que se le decía violinista porque la araña me parecía que tenía una forma de violín. Qué ignorante. Después yo descubrí que detrás de sus 3 pares de ojazos que tiene, porque tiene 3 pares de ojos, está una marca que parece un violín invertido. Cuando cazan una araña, fíjense, detrás de sus 3 pares de ojos, ahí vean la marca del violín. Solamente vive, es una araña casera, se dice también la araña de los rincones. Está por donde no pasa el trapo húmedo, por ahí está la araña. Es caníbal porque se devoran entre ellas. Cuando alguien tiene la mala suerte
de ser mordido por una araña, esto sucede generalmente en las mañanas, a la hora de vestirse, porque la araña suele guarecerse en la ropa, entonces piensa que va a ser agredida, entonces muerde la araña. Pero la araña muerde una sola vez. Cuando llega a emergencia, a veces llega a emergencia, doctor, me ha mordido la araña, y tiene una roncha acá, otra roncha acá, 2 ronchas, eso no es mordedura, pero la araña solamente muerde una vez. O huye o la matan, no hay otra posibilidad. Entonces cuando le dicen, tú estudias medicina, ¿no? La vecina, tú estudias medicina, parece que una araña me ha mordido, ¿qué puedo hacer? 2 posibilidades. Le dices que se ponga hielo o que caliente una cuchara al fuego y encima de una toallita aplique el calor. ¿Qué opinan? ¿Hielo o calor? Antes se decía calor, ahora es hielo, mejor, más civilizado. Apliquen hielo para degradar el veneno del araña. Para buena suerte, la mayoría de veces, en el 80% de casos, es un glosocelismo cutáneo no complicado. Va a formar como una celulitis, pero no se complica. No va a ir a la escara, a la necrosis, menos a la leishmaniosis visceral. Te va a presentar signos de flebosis. Este dato es importantísimo. Ojo, en los casos clínicos, el paciente va a mencionar que no le dolía, en realidad de repente nota que está la ronchita, pero no le duele. El paciente va a referir que recién a la hora, a las 2 horas, como si le estuviera hincando con una lanza. Ese dato es de mordedura de araña. Recién a las 2 horas, a la hora, dolor urente y punzante intenso en la zona de la lesión. La localización, cara, extremidades, sobre todo extremidades. Acá vamos a ver la secuencia del glosocelismo cutáneo. Lo que decía, tenemos que buscar equimosis. Si hay equimosis, se va para mordedura de araña. Equimosis. En las primeras 6-12 horas. Está rodeado por un área pálida isquémica y un halo eritematoso, violáceo. Luego se forma la placa libetoide. Hay una señal roja, blanca y azul. 3 colores. Rojo, blanco y azul. Se le conoce como mancha marmórea. Eso después de las 24 horas. Entre 24 y 48 horas ya, 3 colores. Eso es un mal signo. El mal signo de los 3 colores. Eso va a ir progresando. Piña. Va progresando. Ya se forman las ampollas hemorrágicas. Ya hay destrucción de tejido. Hay síntomas sistémicos. Fiebre, prurito local, petequias y aumento del sueño. Acá ya se está viendo ya la necrosis. Entre 4 a 7 días, necrosis. Y el paciente refiere que está adormecida, como si estuviera congelada esa zona. Y lamentablemente todo este tejido se va a desprender y va a formar una escara. ¿En cuánto tiempo? 3 a 6 semanas. Si hemos tenido la oportunidad de ver en la sala pacientes que han hecho toda esta secuencia y han llegado a la escara en el brazo. Hay zonas que con más facilidad tienden a formar escaras. Es las zonas donde hay más grasa, sobre todo los glúteos o el abdomen. Entonces, a evitar ese tipo de mordeduras en los glúteos o en el abdomen, porque hay mayor chance a desarrollar escaras, como esta. Miren la secuencia, cómo ha ido: ampollas hemorrágicas, necrosis y escara. Y finalmente, la cicatriz. Bueno, ya hay un buen final, pero desde el punto de vista estético no. Acá, en los niños, por eso le decía, en abdomen donde hay la grasita, mayor facilidad que una mordedura termine formando una escara. ¿Por qué? ¿Quién me contesta? ¿Por qué? Mayor facilidad. Porque habrá menos circulación. El veneno es la esfingomielinasa. Memoricen eso, puede ser pregunta difícil de examen. Esfingomielinasa, D2. Va a producir destrucción de los glóbulos rojos
destrucción del tejido, va a producir vasculitis y también formación de coágulos. Acá intervienen las metaloproteínas, que son parte de las defensas. Van a producir daño endotelial. También la MCP, las proteínas atrayentes de monocitos. Y la necrosis. ¿A qué se debe la necrosis en la mordedura de araña? ¿Se debe al veneno de araña? Bueno, en parte, pero se debe sobre todo a la acción de los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares que van a producir sustancias van a terminar destruyendo el tejido. Y vamos a ver ya en el tratamiento qué podemos hacer para evitar esa acción de los polimorfos nucleares. Esa es la forma más temida, el loxocelismo cutáneo visceral. Se va a presentar entre las primeras 12 a 24 horas. El paciente empieza a presentar fiebre y la orina cambia de color. Menciona un color café oscuro. ¿Qué será? ¿Hematuria? No, es hemoglobinuria. Ictericia va a ser anemia hemolítica, náuseas, vómitos, compromiso de sensorio y arritmias. Complicaciones: anemia hemolítica e ira. ¿Qué tipo de ira? Prerrenal, renal o postrenal. Ira prerrenal. Tratamiento: esa es la mnemotecnia, suero de vaca. Los gatitos están tomando ahí suero de vaca. Veamos. Ahí tienen el suero de vaca, para que recuerden también. El suero, lo más importante del suero. ¿Cuántas horas tenemos para conseguir el suero? Tenemos menos de 24 horas. Para loxocelismo, menos de 24 horas. ¿Y el suero, dónde lo consiguen? Es el suero de caballo, suero equino. Hay que pasar 2 ampollas diluidas en 100 centímetros de solución fisiológica en 1 hora. Eso tenemos en el hospital 2 de mayo. D. Dapsona. ¿Cuál es la finalidad de Dapsona? La finalidad de la Dapsona es evitar que los polimorfos nucleares destruyan tejido. Entonces, ¿cómo evito que los polimorfos destruyan el tejido? Dándole Dapsona. Antiguamente, ¿qué se daba? Se daba metronidazol, con esa finalidad, como un modulador, inmunomodulador. Dapsona o también colchicina disminuye la progresión de la necrosis. B. Vacuna antitetánica. A. Antibióticos. ¿Cuál? La clindamicina, que cubre, en este caso, Staphylococcus aureus, cubre anaerobios. C. Corticoides. Es controversial como en varias enfermedades o problemas que vemos. Controversial. Cirugía: se puede hacer una escalectomía y se puede dar un antihistamínico. Eso es suero de vodka. Vamos con la pregunta. Niña de 3 años de edad, procedente de un asentamiento humano, cuya madre refiere que presenta dolor urente en región infraescapular derecha, 10 horas antes del ingreso. Al examen se observa una zona edematosa de 3 por 1 centímetro, bordes regulares, equimóctica, rodeada por un halo eritematoso. El diagnóstico presuntivo es mordedura por A. serpiente venenosa, B. Latrodectus mactans, C. escorpión, D. Loxosceles laeta, E. 100 pies. Las condiciones de salubridad están venidas a menos y hay mayor chance de ser picado por cualquier insecto, incluso hasta serpientes. Entonces, ¿qué puedo sospechar? Mordedura de araña, sí. Picadura de hormiga, picadura de zancudo, mordedura de roedor, ¿no? Escorpión también, picadura. El loxosceles, ¿por qué? Porque la Latrodectus se va a acompañar generalmente de síntomas neurovegetativos. Serpiente estaría en otras condiciones, ya condición de envenenamiento. Latrodectus, síntomas del sistema nervioso central y de simpático. Escorpión,
Síntomas alérgicos. Si empieza es bastante doloroso y da síntomas alérgicos. En este caso, por la equimosis, más me sentiría a marcar el Oxoceles laeta. Ya, seguimos. Esta es la otra araña, la Atrodectus mactans, conocido como la viuda negra. ¿Por qué se dice la viuda negra? Porque después de aparearse con el macho, la araña hembra corretea al macho y le succiona todo el líquido vital y lo mata. Esta araña, seguimos, es de zonas rurales, a diferencia de los Oxoceles. Continuamos. A diferencia de los Oxoceles, esta araña se da en la zona rural, se da en el campo, en la zona agrícola, en los almacenes. Arañas negras grandes, y es más frecuente en hombres jóvenes, es decir, en gente que realiza labor de campo, en los meses de verano, otoño. El veneno son neurotoxinas de alfa-latrotoxina. Va a producir efecto a nivel del sistema simpático y estímulo del sistema nervioso central. Este es el cuadro clínico en síntesis. Primero, que a la media hora el paciente se queja de dolor lancinante. En el caso de los Oxoceles mencionamos que a las 2 horas, aquí es a la media hora. Y vamos a encontrar una placa eritematosa con 2 puntos, que son la zona donde ha sido mordida la persona. Otro dato es que alrededor de este eritema hay hipoestesia, rodeado de hiperestesia, 2 bandas, una donde no siente poco y otra donde siente mucho. Diaforesis, el paciente va a presentar cialorrea, rinorrea, epífora y broncorrea, y además agitación psicomotriz. Calambres, fasciculaciones, puede haber una crisis hipertensiva, taquicardia, priapismo incluso, pseudoperitonitis, destrucción de músculo, ira. Si hay una rhabdomiólisis, ¿qué tipo de ira es? Renal, shock. Todo es el cuadro clínico que puede presentar el paciente. Y lo ordenamos acá: grado leve, moderado y severo. Dolor y diaforesis, grado 1, leve. Si eso se asocia a rigidez muscular, priapismo, grado 2, moderado. Si ya asociamos miosis, midriasis, trismus, arritmia y broncoespasmo, grado severo. Eso implica ya manejo en UCI. La mnemotecnia aquí en antes era suero de vaca. La mnemotecnia es suero ABC sana. Suero ABC sana. Y a diferencia del suero anti-Loxoceles, que donde disponían de 24 horas, acá solamente se dispone de 10 horas. Menos de 10 horas para aplicar el suero. La letra A es antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivo le indicarían? Un paciente con latrodectismo. Acá está mal, es latrodectismo, la C no va. Latrodectismo. ¿Qué antihipertensivo podría ser? Un calcio antagonista, no estaría mal. Vacuna antitetánica, corticoides igual. Controversial. Sedantes por la agitación psicomotriz que tiene el paciente. Diazepam. Si ustedes fueran emergenciólogos, ¿qué le pondrían? ¿Diazepam? No, los emergenciólogos son agresivos. ¿Qué le ponen? Midazolam le ponen. Planchan al paciente. No sé si será bueno o malo. Analgésicos, AINES, opiáceos. Neostigmina, 1 miligramo cada 8 horas. ¿Eso para qué es? ¿Anticolinérgico o procolinérgico? Antihistamínico. Este es el suero ABC sana. Terminemos esta parte con miasis. Dermatobia hominis.
Es una mosca que se encuentra en la selva. Aquí tengo que contarles la anécdota que una vez vi en consultorio, una chica estudiante de Ricardo Palma, pero no de medicina, sino de biología. 18 años va a la consulta. En este caso, según contaba la mamá, que había ido a hacer un trabajo de campo y luego había regresado con un granito en el cuero cabelludo. Ese granito había empezado a supurar, empezaba a drenar secreción, una secreción transparente. Y la mamá, acuciosa, había visto con una lupa y veía que tenía una solución de continuidad. Y que en esa solución de continuidad se asomaba la cabecita de un insecto, una cabecita blanca. Y la señora decía, ¿de qué se trataba? ¿Qué podría ser? ¿Qué hubieran pensado ustedes? Que en el trabajo de campo, la mosca puso sus huevecillos y esos huevecillos prendieron el cuero cabelludo de la chica. Estaba frente a una miasis. Entonces yo me acerqué, igual con una lupa, y efectivamente había como una pápula y se asomaba de vez en cuando, estaba ahí en una secreción, y se asomaba una cabecita blanca, que era de la larva. Entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a sacar esa larva de ahí? ¿Qué, cortar? Hay que cortar y sacar con pinzas, no, muy drástico. Hay que ser más inteligente. Y después leí el método brasileño. No, por supuesto que después ya la derivé de infectología. Pero leí el método brasileño, que es aplicar vaselina. O sea, tapar todo el orificio con vaselina y quitarle el oxígeno a la larva. Al no tener oxígeno, la larva sale disparada. Es el método brasileño. No hay que cortar nada.